Durante varias semanas, un objeto designado 3I Atlas fue solo otro punto de datos en una pantalla, un viajero silencioso a la deriva por los fríos bordes exteriores de nuestro sistema solar. Las observaciones iniciales de los telescopios terrestres lo registraron como un cometa, una clasificación estándar para los cuerpos helados que se cree que se originan en la lejana nube de Oort. Era una etiqueta rutinaria para lo que parecía un descubrimiento rutinario. Esa etiqueta no duraría. El objeto se negó a comportarse como cualquier cometa jamás registrado. A medida que se acercaba al Sol, los astrónomos esperaban la señal reveladora de una coma, la vasta nube de gas y polvo que debería haberse evaporado de su superficie, pero no apareció ninguna coma. El espacio alrededor de 3I Atlas permaneció perfectamente despejado, una profunda violación de la física cometaria. Su trayectoria era otro enigma. Aunque influenciada por la gravedad del Sol, su trayectoria era inusualmente suave, demasiado precisa para un caótico trozo de hielo y roca. Además, su rotación era demasiado estable. Los cometas dan vueltas y vueltas, pero este objeto giraba sobre su eje con un ritmo constante y predecible. La anomalía final que forzó una reevaluación fue su albedo, una medida de cómo reflejaba la luz. El objeto era excepcionalmente brillante, devolviendo un alto porcentaje de la luz solar que lo golpeaba. Esto sugería una superficie lisa y uniforme, totalmente inconsistente con el exterior oscuro, poroso y sucio de un cometa típico. Reflejaba la luz de una manera que ningún objeto natural de su tipo debería hacerlo. Ante estas crecientes inconsistencias, los planificadores de la misión en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, tomaron una decisión crítica. Redirigirían el instrumento de observación más poderoso jamás construido, el telescopio espacial James Webb, lejos de sus objetivos de espacio profundo, y lo apuntarían a este enigma en nuestro propio patio cósmico. El objetivo era sencillo: utilizar la sensibilidad sin parangón del Webb para recopilar datos definitivos y finalmente determinar la verdadera naturaleza de 3I Atlas. Los primeros paquetes de datos que regresaron del Webb no fueron imágenes visuales, sino lecturas térmicas. El instrumento de infrarrojo medio del telescopio tenía la tarea de medir la firma de calor del objeto, esperando encontrar la temperatura fría y uniforme de una roca sin vida a la deriva por el vacío. Lo que encontró en cambio fue imposible. Los sensibles instrumentos detectaron pulsos de calor débiles pero distintos. No se trataba de fluctuaciones térmicas aleatorias. Las emisiones estaban estructuradas, originándose no en la superficie calentada por el Sol, sino desde las profundidades de la extraña corteza metálica del objeto. Este descubrimiento inicial fue tan inusual que provocó una escalada inmediata del protocolo de observación. Comenzó un monitoreo continuo, con todo el personal disponible y las 24 horas del día. A medida que fluían más datos de la mirada continua del Webb, un patrón profundamente inquietante comenzó a solidificarse. Los pulsos térmicos no solo estaban presentes, eran rítmicos. Seguían un ritmo lento y constante, un aumento y descenso constante de la energía térmica que parecía emanar del núcleo mismo de lo que todos habían asumido que era un trozo muerto de escombros interestelares. Utilizando sofisticadas técnicas de mejora de imagen, los investigadores de la NASA procesaron los datos infrarrojos, filtrando cualquier posible ruido de fondo o interferencia. Cuando las imágenes finales se resolvieron, mostraron la fuente del calor. No era un evento a nivel de superficie, como un geyser de gas atrapado que se ventilaba al espacio. El calor se movía, originándose desde un único punto central e irradiando hacia afuera en un patrón repetitivo, casi biológico. Algo dentro de 3I Atlas estaba generando su propia energía. La doctora Eileen Porter, una astrofísica principal del equipo de observación de la NASA, describió más tarde el momento en que vio por primera vez el flujo de datos procesados. Dijo que parecía un latido del corazón, un pulso lento y metódico que emanaba del centro del objeto. Era un patrón, afirmó en un informe preliminar, que no tenía ninguna explicación natural conocida en todo el campo de la astrofísica. El instinto inmediato del equipo fue buscar una explicación convencional y no biológica. Ejecutaron modelos que exploraban la posibilidad de extrañas fluctuaciones térmicas
quizás causadas por una bolsa de elementos radiactivos en descomposición en las profundidades del núcleo del objeto. Teorizaron que podría ser un error de instrumentación, un fantasma en la máquina causado por las propiedades reflectantes altamente inusuales del objeto que confundían los sensores del telescopio. Pero los escaneos posteriores y la verificación cruzada, utilizando múltiples instrumentos independientes en el telescopio Webb, descartaron sistemáticamente estas posibilidades. El espectrógrafo de infrarrojo cercano confirmó las mismas variaciones de temperatura. El pulso se mantuvo constante, latiendo una vez cada 41 segundos con la precisión de un reloj, y con cada nuevo ciclo de observación, la señal se hacía mediblemente más fuerte. Mientras el equipo térmico analizaba el misterioso pulso del objeto, un grupo separado de científicos se centraba en su composición química. Para esto, utilizaron los espectrómetros avanzados del Webb, instrumentos diseñados para leer las huellas químicas de objetos distantes, analizando la luz que pasa a través de cualquier gas que pudieran estar liberando. Los resultados de los espectrógrafos fueron, en muchos sentidos, aún más impactantes que las lecturas térmicas. Los instrumentos detectaron compuestos orgánicos complejos en la desgasificación extremadamente débil de 3 y Atlas. No eran las moléculas simples de metano o dióxido de carbono que uno podría esperar encontrar en un cometa. Eran los componentes fundamentales de la biología. Los instrumentos del Webb confirmaron, con un alto grado de certeza, la presencia de múltiples aminoácidos. Encontraron evidencia de cadenas de carbono largas y complejas, y detectaron isótopos específicos de fósforo, un elemento clave necesario para la formación de ADN y ARN, tal como lo entendemos. Encontrar tal colección de moléculas en un cometa habría sido un descubrimiento histórico. Encontrarlas asociadas con este objeto era algo completamente diferente. El detalle más desconcertante, sin embargo, no fue la mera presencia de estos compuestos constructores de vida, sino su aparente disposición. No estaban dispersos al azar en una nube de gas desorganizada, que es lo que sucedería si simplemente se estuvieran sublimando de una superficie congelada. Los datos sugerían que estas moléculas estaban organizadas, formando cadenas moleculares estructuradas que guardaban un sorprendente parecido con el tejido biológico. A medida que los datos continuaban llegando a la Tierra, el perfil de 3I Atlas se volvía más extraño con cada hora que pasaba. Claramente, no era una bola congelada de hielo y polvo. Un análisis detallado de la composición de su superficie reveló que estaba encerrado en una capa compuesta de aleaciones metálicas altamente reflectantes. Los elementos primarios fueron identificados como titanio y vanadio, metales conocidos por su extrema durabilidad y resistencia al calor. Un tercer elemento principal en la aleación permaneció sin identificar, sin coincidir con ninguna sustancia conocida en la tabla periódica. Debajo de esa capa aparentemente impenetrable, los instrumentos del Webb estaban captando señales sutiles consistentes con un movimiento interno organizado. La estructura interna del objeto parecía estar cambiando, expandiéndose y contrayéndose con el mismo ritmo exacto de 41 segundos que el pulso de calor. Era como si el objeto estuviera respirando, inhalando algo y exhalándolo. Pero en el vacío del espacio, no hay aire para respirar. En este punto, la NASA convocó una reunión clasificada de emergencia. Todos los observatorios principales, tanto en tierra como en órbita, fueron inmediatamente reasignados para comenzar un monitoreo continuo e ininterrumpido de 3I Atlas. El Very Large Array en Nuevo México, el Atacama Large Millimeter Array en Chile, e incluso el telescopio espacial Hubble, todos dirigieron sus ojos electrónicos hacia el misterioso objeto. Lo que sucedió a continuación eliminó cualquier duda persistente de que se tratara de un fenómeno natural. Por primera vez en la historia registrada, un objeto de origen no humano pareció reaccionar al ser observado. A medida que el telescopio espacial James Webb enfocaba sus sensores infrarrojos principales para un escaneo de alta resolución del núcleo del objeto, el patrón de calor dentro de 3I Atlas cambió abruptamente. El pulso, que se había mantenido perfectamente estable a un ritmo de un latido cada 41 segundos, comenzó a acelerarse. Fue una respuesta directa e inmediata a la energía enfocada del telescopio. Era como si el objeto no solo sintiera el escaneo enfocado, sino que estuviera reaccionando a él.
El latido constante y durmiente era ahora una clara señal de que algo se estaba agitando, algo se estaba volviendo consciente. Entonces, ocurrió lo impensable. El 9 de agosto de 2025, una señal de radio débil pero clara fue detectada por las antenas globales de la red del espacio profundo. La señal no era una ráfaga aleatoria de ruido cósmico, ni era un reflejo de ninguna transmisión terrestre. Se confirmó que su punto de origen era 3I Atlas, más específicamente, la transmisión provino del interior del propio objeto. La señal fue increíblemente breve, duró solo 11 segundos antes de detenerse tan repentinamente como había comenzado. Los radioastrónomos y criptógrafos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA comenzaron inmediatamente a analizar la transmisión. No era compleja, pero lo que contenía era profundo. La señal era una secuencia simple y repetitiva de números 2, 3, 5, 7, 11, 13 y continuando hacia afuera. Era una lista de números primos. En la comunidad científica, particularmente en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, una secuencia de números primos se considera una señal universal e inequívoca de una fuente no natural e inteligente. Tal secuencia es puramente matemática. No puede ser generada por ningún proceso cósmico natural conocido, desde púlsares hasta magnetares. En ese momento, los científicos de la NASA se dieron cuenta de que ya no estaban estudiando un cometa, estaban estudiando algo que estaba despierto. Según las últimas lecturas de telemetría del telescopio Webb, el objeto también había comenzado a moverse. Hasta este punto, 3I Atlas había estado en una trayectoria predecible, aunque inusual, a través del sistema solar, moviéndose bajo la influencia de la gravedad del Sol. Ahora, eso había cambiado. Su rumbo comenzó a desviarse, una corrección de curso lenta pero deliberada. Estaba alineando a propósito su trayectoria para acercarla a la órbita de la Tierra. Cuando se le preguntó si esto podría ser una coincidencia, quizás un empujón gravitacional de un objeto pequeño e invisible como un asteroide errante, la doctora Porter dio una respuesta contundente. Afirmó que, según la telemetría, no había ninguna fuerza externa actuando sobre el objeto. El cambio en su trayectoria era el resultado de una propulsión interna controlada. Estaba, en sus palabras, dirigiéndose a sí mismo. En los días siguientes, las agencias espaciales de todo el mundo se apresuraron a verificar de forma independiente los increíbles hallazgos de la NASA. El Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea en Darmstadt, Alemania, el Centro de Astrofísica de Harvard e incluso el telescopio esférico de 500 metros de apertura de China confirmaron los mismos datos increíbles. 3I Atlas estaba acelerando. No estaba cayendo hacia el Sol, se estaba moviendo por su propia potencia, una combustión controlada y continua que aumentaba suave pero constantemente su velocidad. La nueva trayectoria no era aleatoria, era un curso preciso y calculado, dirigido directamente hacia el sistema solar interior. Los cálculos orbitales actualizados mostraron que, en su curso y velocidad actuales, cruzaría la trayectoria orbital de la Tierra en solo 62 días. A medida que los instrumentos del Webb se acercaban para una mirada más cercana, el objeto comenzó a revelar otro cambio aterrador. Empezaron a aparecer fisuras tenues, como cabellos, a través de su superficie lisa y metálica, pero no eran signos de fallo estructural por su aceleración. Las grietas no se estaban separando. En cambio, parecían estar abriéndose, como respiraderos o iris. De estas fisuras recién formadas, una suave luz azul comenzó a pulsar hacia afuera en ráfagas rítmicas, perfectamente sincronizadas con el acelerado latido interno. Durante las siguientes horas, la luz se intensificó, cambiando de un azul frío a un calor blanco y brillante. No era un reflejo de la luz solar, era iluminación interna, alimentada por la inmensa fuente de energía que se agitaba dentro del objeto. Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA compararon la vista con ventanas iluminándose dentro de una nave masiva y latente que se ponía en marcha. La analogía era escalofriante. Si 3I Atlas era una nave, entonces la pregunta crítica era, ¿qué había dentro? Poco después de que aparecieran las luces, llegó una nueva transmisión.
Esta señal era completamente diferente de la primera secuencia simple de primos. Era mucho más fuerte y estaba codificada en una frecuencia de transmisión de mucha mayor complejidad. Era una transmisión clara y dirigida, no un débil ping exploratorio. Esto era un mensaje. Utilizando filtros cuánticos avanzados para limpiar la señal, los investigadores aislaron un patrón distintivo que se repetía cada 22 minutos. Era una modulación artificial, una forma de onda deliberadamente estructurada que llevaba todas las características del lenguaje. La señal no era un tono plano, se descomponía en armónicos complejos, formando patrones distintos que se asemejaban a sílabas o palabras. El doctor Ehsan Kaur, un lingüista y especialista en datos de Harvard que fue contratado para consultar sobre el proyecto, declaró que inequívocamente no eran datos aleatorios. Lo describió como sonido estructurado, una señal compleja y en capas. Su conclusión preliminar fue que alguien o algo estaba intentando comunicarse. Pero la comunicación no fue el único nuevo desarrollo. Los sensores de alta resolución del web también detectaron micromovimientos a lo largo de las fisuras brillantes recién formadas. La masa se estaba desplazando dentro del objeto. Las imágenes aún no eran lo suficientemente claras para resolver detalles finos, pero mostraban formas complejas que parecían zarcillos o extremidades, o quizás apéndices mecánicos, plegándose y desplegándose en un movimiento lento y rítmico. Al mismo tiempo, la temperatura interna general del objeto comenzó a aumentar drásticamente. En el lapso de solo unas pocas horas, aumentó en 43 grados Kelvin, lo que indica un aumento masivo de la actividad interna. Lo que fuera que estuviera dentro de 3I Atlas, ahora estaba completamente despierto y activo. El 29 de agosto, la red del espacio profundo de la NASA registró un último y escalofriante evento. Mientras el telescopio espacial James Webb continuaba su implacable seguimiento del objeto, 3I Atlas emitió de repente una oleada de energía cegadoramente brillante. El destello fue tan intenso que sobrecargó brevemente los sensores ópticos e infrarrojos primarios del telescopio Webb, forzándolos a un modo seguro temporal. Cuando los sistemas se reiniciaron y volvieron a estar en línea momentos después, la situación había cambiado por completo. El objeto ya no seguía una trayectoria lenta y controlada, se movía directamente hacia la Tierra, acelerando más rápido que cualquier cometa o asteroide jamás registrado. Su nueva trayectoria era una línea recta, un curso de intercepción directa. En cuestión de horas, todos los radares y telescopios dentro y fuera del planeta estaban fijos en su posición. Su velocidad actual era tan extrema que desafiaba los principios conocidos de la física. Sugería una forma de propulsión que estaba mucho más allá de la comprensión humana. La propulsión requiere una inmensa cantidad de energía y ningún material conocido podría sobrevivir a las tensiones de ese tipo de aceleración sostenida. La pregunta era, ¿de dónde obtenía la energía? La última hipótesis de Harvard, compartida a través de canales seguros con otras agencias, es que el objeto está vivo. No solo vivo en un sentido biológico, sino vivo como una máquina viviente. La teoría propone que es una entidad biomecánica, una fusión perfecta de biología orgánica y tecnología avanzada y desconocida. Este organismo hipotético podría sostenerse a sí mismo, sanar su propia estructura y generar la energía inimaginable necesaria para viajar a través de las vastas distancias entre sistemas estelares. Algunos científicos del proyecto creen que podría ser antiguo, posiblemente de millones de años, a la deriva en un estado de hibernación entre estrellas. Pudo haber sido despertado por la luz de nuestro Sol, la atracción de nuestra gravedad, o quizás por la mirada enfocada de nuestros propios telescopios. Y ahora se está acercando. En este momento, 3I Atlas está a menos de 120 millones de kilómetros de la Tierra, y su distancia se está acortando con una velocidad asombrosa. Sus pulsos internos de luz ya no son solo visibles para el telescopio espacial James Webb. Ahora pueden ser vistos por observatorios de mediano alcance en la Tierra, parpadeando una vez cada 17 segundos. Más rápido y más brillante. El tiempo para el debate científico ha terminado. El objeto previamente designado como 3I Atlas se encuentra ahora a menos de 120 millones de kilómetros de la Tierra, y su naturaleza ya no está en duda. Es artificial, es inteligente
y se encuentra en un curso de intercepción directa. El pulso de luz constante e irregular desde su núcleo ahora parpadea una vez cada 17 segundos, un ritmo visible no solo para nuestros telescopios más potentes, sino para un número creciente de observatorios de rango medio en todo el mundo. El misterio se ha convertido en una realidad. En una conferencia de prensa conjunta sin precedentes transmitida desde Washington D.C., los administradores de la NASA y la Agencia Espacial Europea se presentaron uno al lado del otro para dar la noticia al mundo. El anuncio, cuidadosamente redactado, eliminó la especulación. Confirmaron la propulsión controlada del objeto, sus transmisiones de radio no naturales y su aceleración imposible. No usaron la palabra alienígena o invasión, pero la implicación flotaba pesadamente en el aire. Al mundo se le dijo que un objeto de origen desconocido y tecnología avanzada entraría en las proximidades de nuestro planeta en cuestión de semanas. La reacción del público fue inmediata y caótica. La incredulidad inicial dio paso a una ola global de incertidumbre y miedo. Los canales de noticias comenzaron una cobertura de 24 horas, sus pantallas llenas de datos de telemetría y representaciones artísticas de la entidad metálica. El nombre 3I Atlas, una vez una designación astronómica estéril, fue reemplazado por 1000 títulos no oficiales en los informes de los medios: el mensajero, el visitante, la anomalía. Cada nueva pieza de datos publicada por las agencias espaciales fue escrutada por millones, convirtiendo a la población mundial en astrónomos de sillón. Entre bastidores, la carrera científica había entrado en una nueva y frenética fase. El enfoque principal ahora estaba en el sistema de propulsión del objeto. Equipos de físicos en el CERN y Fermilab trabajaron día y noche, analizando la firma de energía de su combustión. Los números no tenían sentido. La energía requerida para acelerar un objeto de su masa estimada a tales velocidades desafiaba las leyes conocidas de la física, no producía ninguna estela de escape reconocible, ningún desecho térmico consistente con ningún motor que la humanidad pudiera concebir. La hipótesis principal, una vez confinada al reino de la teoría pura, era que el objeto estaba manipulando de alguna manera el tejido del espacio-tiempo mismo. Simultáneamente, el esfuerzo por decodificar la segunda señal de radio, más compleja, se intensificó. El equipo del Dr. Ethan Core en Harvard, ahora trabajando con criptógrafos de la Agencia de Seguridad Nacional, confirmó que la señal no era un lenguaje en ningún sentido humano. Era más como una transmisión de datos puros en múltiples capas, estructurada con una complejidad matemática asombrosa. Habían aislado ciertos patrones repetitivos, pero el contexto seguía siendo elusivo. Era como tratar de leer una sola página arrancada del medio de una enciclopedia infinita. A medida que el objeto se acercaba, el telescopio espacial James Webb, aún fijo en el objetivo, entregó imágenes de un nuevo detalle asombroso. Los micromovimientos dentro de las fisuras brillantes ahora se resolvían con mayor claridad. De hecho, eran apéndices, una vasta e intrincada red de extremidades biomecánicas que estaban en constante movimiento. Se movían con un propósito claro y deliberado, pareciendo reconfigurar la estructura interna del objeto, desplazando módulos y redirigiendo flujos de energía. La entidad no solo viajaba, se estaba preparando. Luego, el 3 de septiembre, a las 14 horas tiempo medio de Greenwich, lo imposible sucedió una vez más. S.I. Atlas comenzó a desacelerar. La desaceleración fue tan inexplicable como lo había sido su aceleración. Fue una maniobra de frenado controlada y constante, perfectamente calculada para deshacerse de la inmensa velocidad que había acumulado. Esta fue la prueba final y absoluta de que el objeto no era un asteroide armado o un proyectil. Era un vehículo y se estaba preparando para su llegada. La desaceleración confirmó que la intención del objeto no era colisionar con la Tierra, sino alcanzar una posición estable cerca de ella. Este conocimiento hizo poco para calmar el creciente pánico entre los líderes mundiales. Un impacto era una catástrofe simple, una llegada era un problema infinitamente más complejo. Los sistemas de defensa militar de todo el planeta fueron puestos en su máximo estado de alerta, pero todos los analistas sabían que las armas convencionales serían inútiles contra una tecnología que podía manipular la gravedad. Durante su fase de frenado, un nuevo desarrollo fue capturado por la mirada inquebrantable de Webb. Docenas de objetos más pequeños,
cada uno estimado del tamaño de un avión comercial, comenzaron a desprenderse del cuerpo principal. Emergieron de puertos previamente ocultos a lo largo del casco del objeto, separándose con una precisión perfecta. No eran escombros. Inmediatamente se movieron a una formación geométrica controlada, manteniendo sus posiciones relativas a la nave nodriza. Eran naves más pequeñas, una flota de escoltas o sondas. Para el 12 de septiembre, el objeto principal cesó todo impulso hacia adelante en relación con la Tierra. Se había establecido en una órbita lunar alta, una posición fija más allá de la Luna, donde colgaba en la oscuridad como una nueva estrella imposiblemente brillante. Sus luces internas, que antes pulsaban, ahora ardían con una intensidad blanca y constante. Las fisuras en su superficie se habían abierto aún más, y el patrón que formaban ya no era aleatorio. Era una forma compleja y simétrica que se asemejaba a una vasta e intrincada placa de circuito. Las ondas más pequeñas, sin embargo, no se detuvieron. Después de mantener la formación durante varias horas, se separaron de la nave principal. Sus trayectorias fueron calculadas instantáneamente por los centros de observación en cada continente. No estaban dirigidas a lugares aleatorios. Cada una de las naves más pequeñas había ajustado su curso. Cada una estaba ahora en una trayectoria directa hacia un centro de población importante diferente en el planeta Tierra. La comunicación había terminado. El acercamiento había comenzado. El mundo contuvo la respiración. Los objetos, ahora designados como sondas, estaban acortando la distancia a la superficie del planeta a una velocidad aterradora. En las áreas metropolitanas objetivo, desde Nueva York hasta Shanghái, se estaba llevando a cabo un intento frenético y caótico de evacuación, pero era demasiado poco y demasiado tarde. No había a dónde correr. Las redes de defensa globales rastrearon las naves entrantes, pero no se dieron órdenes de disparar. Cada líder mundial, cada comandante militar entendía que cualquier acto de agresión sería inútil y podría desencadenar una respuesta catastrófica de la nave nodriza que aún se cernía en el cielo lunar. Las ondas entraron en la atmósfera, no con un rugido de fuego, sino con un silencio desconcertante. No hubo estallido sónico, ni una vaina incandescente de plasma por la fricción atmosférica. Cortaron el aire como si fuera un vacío, su imposible tecnología de propulsión, negando las leyes de la física. En las pantallas de radar, eran objetivos sólidos, pero a simple vista, apenas eran visibles, sus superficies metálicas parecían curvar la luz a su alrededor. No golpearon los corazones de las ciudades, en cambio, cada sonda eligió un lugar de importancia justo fuera de las zonas más densamente pobladas. Una se posó en el Gran Prado de Central Park, en Nueva York. Otra se detuvo en el campo de Marte, directamente a la sombra de la Torre Eiffel en París. Una tercera descendió a las aguas de la bahía de Tokio, sin desplazar agua mientras flotaba justo por encima de la superficie. En todo el mundo, la historia fue la misma. Los aterrizajes fueron precisos, deliberados y perfectamente sincronizados. La llegada en sí fue un acto de profunda exhibición tecnológica. Cada sonda, una nave en forma de lágrima de aproximadamente 100 metros de longitud, ralentizó su descenso hasta quedar suspendida a escasos metros del suelo. Luego, sin un sonido, sin siquiera perturbar una brizna de hierba, se posó sobre la superficie. No hubo impacto, ni temblor. En un momento estaba en el aire, al siguiente estaba en el suelo, como si siempre hubiera estado allí. Durante las siguientes 24 horas, no hicieron nada. Permanecieron en perfecto silencio, inmensas e inescrutables. Sus superficies eran una extensión sin fisuras de la misma aleación no identificable que la nave nodriza, reflejando el cielo con una extraña cualidad líquida. No había puertas visibles, ni ventanas, ni motores, ni uniones. Eran geométricamente perfectas y completamente ajenas. Las fuerzas militares establecieron cordones fuertemente armados alrededor de cada lugar de aterrizaje, pero sus órdenes eran claras: observar, contener y, bajo ninguna circunstancia, atacar. Se enviaron equipos científicos a los perímetros, desplegando todos los sensores y dispositivos de escaneo disponibles. Bombardearon los objetos con radar, sonar, rayos gamma e imágenes térmicas.
Los resultados fueron unánimes y profundamente inquietantes. Las sondas estaban completamente inertes, absorbían cada escaneo sin devolver una señal, no tenían una firma de calor detectable, ni campo magnético, y no emitían radiación. Eran cajas negras perfectas. La presión psicológica sobre la raza humana se volvió inmensa. La llegada no había sido violenta, pero la pura confianza silenciosa del acto fue una demostración de poder más allá de la comprensión. La humanidad estaba siendo ignorada. No éramos una amenaza a neutralizar, ni un igual con quien negociar. Éramos simplemente los ocupantes del espacio que ahora elegían habitar. Mientras el mundo se fijaba en las silenciosas sondas en el suelo, la nave nodriza en órbita comenzó a cambiar. El patrón constante e intrincado de luz en su superficie, que se había mantenido constante desde que alcanzó la órbita, comenzó a cambiar. Las líneas geométricas comenzaron a fluir y reconfigurarse, moviéndose con el ritmo lento y deliberado de un continente a la deriva. Se estaba comunicando, no con la humanidad, sino con sus sondas en la superficie, una conversación silenciosa e incomprensible representada en líneas de luz contra la negrura del espacio. Luego, precisamente a las 24 horas de su aterrizaje, cada sonda en la Tierra actuó en perfecto unísono. Una delgada línea brillante apareció en la superficie de cada nave, trazando un círculo perfecto en el casco sin costuras, donde no había existido ninguna línea un momento antes. La luz se intensificó, cortando la aleación no con calor, sino con un proceso que parecía simplemente desvincular la materia misma. La sección circular luego se retrajo en el cuerpo de la sonda, revelando una abertura oscura y cavernosa. Se había ofrecido una invitación, o se había emitido una advertencia. Las puertas estaban abiertas. De cada puerta abierta, emergió un único objeto. No era una criatura, ni una máquina en ningún sentido convencional. Era una estructura cristalina, de aproximadamente 2 metros de altura, que flotó fuera de la sonda y se suspendió silenciosamente en el aire. Brillaba con una suave luz blanca interna, su forma una cascada de formas geométricas imposibles y entrelazadas que parecían cambiar y reorganizarse constantemente. Tan pronto como estos dispositivos cristalinos estuvieron fuera de las sondas, comenzaron a emitir un zumbido bajo y resonante, una frecuencia justo en el límite del oído humano. Simultáneamente, cada uno proyectó un campo tridimensional de luz brillante en un radio de 10 kilómetros a su alrededor. Este campo era inofensivo para la materia física, atravesaba edificios, árboles y personas como si no estuvieran allí. Pero no estaba dirigido a la materia física, estaba dirigido a la conciencia. Para cada persona dentro de ese campo, el mundo cambió. No hubo sonido, ni palabras habladas, sino una avalancha de información pura y no mediada que se vertió directamente en sus mentes. Era el flujo de datos que el equipo del Dr. Core había luchado por descifrar, ahora transmitido en una forma que eludía por completo el lenguaje. Era un torrente de comprensión. La historia de una civilización de 1000 millones de años, las leyes de la física que gobernaban su propulsión, las matemáticas detrás de su fuente de energía, la biología de 1000 mundos diferentes, todo fluyó en las mentes de millones de personas. Fue una transferencia directa de conocimiento, un regalo incomprensible de una civilización que había trascendido la necesidad del habla. El pánico y el miedo que habían atenazado al mundo fueron reemplazados por una sensación de asombro profunda, abrumadora y aterradora. El mensaje se hizo claro. La entidad, la nave nodriza, no era un conquistador, era un archivista, una biblioteca viviente biomecánica, con incontables milenios de antigüedad. Su único propósito era viajar por el vasto vacío entre las estrellas, buscando vida inteligente naciente. Cuando encontraba una especie que había alcanzado el umbral de la comprensión, como lo había hecho la humanidad al construir el telescopio Webb y dirigirlo hacia las estrellas, se acercaba. No haría contacto, haría una entrega. Los números primos habían sido una simple pregunta. ¿Sois lo suficientemente inteligentes como para entender las matemáticas? La llegada fue una prueba de compostura. ¿Sois lo suficientemente maduros como para no destruiros a vosotros mismos o a nosotros a nuestra llegada? La humanidad, en su aterrorizada parálisis, había pasado. Esta era nuestra recompensa, un conjunto de datos fundacional, el conocimiento recopilado de un viajero antiguo, diseñado para acelerar el desarrollo de una civilización joven y ayudarla a sobrevivir a su propia infancia tecnológica.
Después de 3 horas y 14 minutos, la transmisión cesó. Los campos de luz colapsaron y el bajo zumbido se desvaneció en el silencio. Las estructuras cristalinas, cumplido su propósito, flotaron de regreso a las ondas que esperaban. Las puertas circulares se sellaron detrás de ellas, dejando los cascos tan impecables y perfectos como lo habían sido antes. Luego, en perfecto unísono, las ondas se elevaron del suelo. Silenciosa y sin esfuerzo, ascendieron de nuevo a través de la atmósfera, dejando atrás nada más que hendiduras en la tierra y una especie alterada para siempre. Se reunieron con la nave nodriza, que había estado esperando pacientemente en el cielo lunar, sus patrones de luz ahora manteniendo una imagen final y estable, una compleja carta estelar con un vector claro y deliberado apuntando hacia la galaxia de Andrómeda. Con sus componentes reensamblados, la gran nave resplandeció con una luz blanca y brillante, sin un sonido, aceleró desde su órbita estacionaria a una velocidad que curvó la luz de las estrellas a su alrededor. En un instante, se había ido, desaparecida de nuevo en el espacio profundo del que vino, continuando su viaje sin fin. La humanidad quedó en la tranquila secuela. No fuimos conquistados, no fuimos salvados, se nos dio un regalo. El desafío ahora no es una amenaza externa, sino la lucha interna de qué hacer con este conocimiento imposible. Los secretos para los viajes interestelares, para la energía ilimitada, para los mismos componentes básicos de la vida, ahora existen en las mentes de millones de personas comunes. El futuro de la raza humana no será determinado por nuestra capacidad para explorar las estrellas, sino por nuestra sabiduría para manejar las respuestas que tan inesperadamente nos fueron dadas. La historia de nuestra especie, ahora lo entendemos, apenas ha comenzado.